columna de agua encima del punto B. Fácil de... Ya, grados de mercurio, lo que quieran. Ahora, si quiero saber la presión en el punto B en pascales, hay una fórmula, pero también, como les he dicho, que aquí hay un metro de agua, digamos que aquí hay un metro de columna de agua, eso se puede convertir a pascales directamente con factores de conversión, sin usar fórmulas ya directamente. Pero es muy importante que el líquido que está aquí sea agua, ¿no? Para decir que esto es un metro de columna de agua, ¿no? Si fuese otro líquido, digamos, si fuese un tanque con, con aceite encima, digamos, esta parte, digamos que es aceite, entonces sobre este punto, digamos que aquí quiero analizar la presión en este punto, y encima veo que hay un metro de aceite, pues no puedo decir que tengo un metro de columna de agua de presión en este punto de abajo, ¿no? Sino tendría que decir que tengo un metro de columna de aceite, pero esa unidad no existe. Teníamos que convertir, aquí sí que tendríamos que hacer fórmulas para calcular la presión manométrica en este punto, sabiendo esta altura y sabiendo la densidad del aceite. Entonces, si sabemos que es agua, ya es muy fácil, un metro de columna de agua. Si el punto C está a 2 metros de profundidad, la presión manométrica en el punto C es 2 metros de columna de agua, ¿no? Sabiendo que todo esto es agua, obviamente, ¿no? Entonces, así es la presión manométrica. Solamente hay que conocer la profundidad del líquido, ya hasta el punto de análisis. Y no se olviden que es cero en la superficie del líquido cuando ese punto esté en contacto con la atmósfera. La presión manométrica es cero. Aquí hay una explicación de lo que les he dicho. Lo pueden revisar. También calcular para cualquier aceite, para gasolina. La presión manométrica se mide multiplicando el peso específico del líquido por la altura del punto de análisis. Entonces necesitamos conocer la altura a la que está el punto de análisis, ¿no? Puede ser para el punto B esta altura de aquí a aquí, o para el punto C la altura de aquí hasta aquí arriba. Y los pesos específicos de los líquidos están aquí. Aquí les he mostrado cómo se hallan los pesos específicos de los líquidos. Hemos visto en los ejercicios de gravedad específica. Este es el peso específico del diésel, por ejemplo, ¿no? En newtons por metro cúbico. Entonces, de diferentes sustancias hay diferentes pesos específicos que hay que saber hallarlos, trabajar con ellos, ¿no? Ahora, en este ejemplo, estamos viendo ya las longitudes que hay para los puntos B y C, y vamos a calcular las presiones manométricas. Entonces, calcular las presiones manométricas en el punto A, el punto B y el punto C. Empezaremos con el punto A. Entonces, las soluciones, bueno, aquí depende cómo quieran resolverlo. Miren, con lo que hemos aprendido hace rato, bueno, hace unos 2 minutos les he dicho, ¿qué respuesta me darían para la presión manométrica en el punto A? Viendo este gráfico. ¿Cuánto vale la presión manométrica en este punto A que está en contacto con el aire, con la presión atmosférica? Que no tiene nada de líquido encima. ¿Cuánto valdría su presión atmosférica? Sin utilizar la fórmula. ¿Uno? No, no es 1. No es 1. Era 1 para el punto B. Si teníamos un metro de altura, hemos dicho, ¿no? Un metro de altura de agua. 1 su presión, les he dicho ese dato, ¿no? Pero el punto A, ¿qué tiene qué tiene encima? Nada de agua, ¿no? Nada de agua, entonces, ¿cuánto? Presión manométrica
En el punto A va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces acostúmbrense a colocar ceros de presiones manométricas donde vean puntos que encima solo tengan la presión atmosférica, ¿no? O sea, el aire libre del ambiente, ¿ya? Y en ese punto vamos a decir que la presión manométrica es 0. Pero el punto A tiene una presión atmosférica que la aplasta, ¿no? Tiene una presión atmosférica, no manométrica, ¿ya? Solamente la atmósfera aquí aplasta al punto A. Pero no queremos saber si el punto A está siendo aplastado por la atmósfera. Queremos saber si el punto A tiene, aparte de la presión atmosférica, tiene otra presión, aparte, pero. Y como vemos que no tiene aparte otra presión encima, entonces su presión manométrica va a ser 0. Ya, esa es la respuesta. Ahora, si quisiésemos utilizar la fórmula que ese dato se ha anotado, entonces tendríamos que copiar esta misma fórmula, ¿no? Esta misma fórmula, gamma del líquido por altura del líquido, y reemplazar los datos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a reemplazar los datos aquí. En este caso, en la figura tenemos agua, ¿no? Eso es claro. Entonces, ahora, ¿en qué vamos a trabajar el gamma del agua? En este caso, el líquido sería el agua misma, ¿no? ¿En qué vamos a trabajar? Depende de en qué queramos hallar la respuesta, ¿no? Trabajaremos en el sistema internacional, ¿ya? ¿Cuánto vale gamma del agua en el sistema internacional? ¿Quién sabe ya? Eso lo hemos calculado más arriba. A ver, mientras yo busco, ¿alguien me puede decir? Ya. Bueno, en realidad creo que está en el anterior tema, es 9810, ¿no? A ver, debe estar en el anterior tema que hoy día lo hemos visto. Gamma del agua, este valor del agua, es, anótenselo en unos formularios, es 9810, ¿ya? En newtons, está en newtons por cada metro cúbico. Entonces este valor no es fácil de aprendérselo de memoria, ¿no? A las primeras. Entonces por eso les digo que se lo anoten en un formulario. Este es el valor del peso específico del agua o gamma del agua en el sistema internacional. El sistema internacional de unidades, 9810 newtons por cada metro cúbico. ¿Ya? En el anterior tema que hemos visto hoy día, en la gravedad específica, ahí debe estar. Y la altura, reemplazamos la altura, vemos que sobre el punto A no hay nada de agua. Tendríamos una altura de 0 metros. Por eso es que todo esto sale 0. Todo esto, bueno, básicamente este 0, al multiplicar a todo esto lo anula todo, y queda en 0. ¿Ya? Pero me estoy olvidando que esto es la presión manométrica en el punto A. Listo, entonces, ahora veamos en los otros puntos. En el punto B, a ver, lo vamos a analizar
parecido a lo que hemos hecho en el punto A. Y miren la situación, cómo lo voy a hacer de dos maneras. Uno va a ser la manera directa, como hace rato les he dicho, viendo el gráfico nada más. Yo he visto que no hay nada encima de agua, nada de agua, solo la atmósfera, y directamente le he puesto 0. Y la otra manera es haciendo los cálculos. Ahora, en el punto B, también se puede saber de manera directa, viendo, ya no es 0, viendo el gráfico. Este es el punto B. ¿Cuánta agua tiene encima? ¿Cuánta longitud de agua tiene encima? 2 metros, ¿no? 2 metros. Y como sé que es agua, le puedo colocar como respuesta presión manométrica encima del punto B, 2 metros de columna de agua. Así se anota columna de agua. O también se anota 2 metros de H2O. Entonces ustedes ya eligen cómo quieren anotar columna de agua. 2 metros de columna de agua, 2 metros de columna de agua. Esa es la respuesta, entonces ya está terminado el ejercicio en realidad. Pero ahora lo podemos hacer la respuesta en versión fórmula, ¿no? Con cálculos de la fórmula. Pero ya no me va a salir en columna de agua, ¿no? La respuesta me va a salir en Pascal, bajar en unidades del sistema internacional. Aquí esta respuesta me va a salir en Pascal. Aquí era 0 pascales. Pero también se puede dejar en 0, porque el 0 es 0 en cualquier unidad, ya pascales, en metros de columna de agua, en bares, en atmósferas. El 0 anula cualquier unidad de medida, así que se puede dejar esto en 0. Pero aquí, como esto ya no va a salir 0, va a salir en pascales, porque aquí tenemos los newtons sobre metro cúbico multiplicado por metro, se simplifica, ¿no? Va a quedar en pascales. Pero veamos cómo sería para el punto B, ¿no? Para este punto B. Reemplazamos los datos y tenemos 2 metros de altura. Encima del punto B están 2 metros. Así que aquí vendría 2 en vez de 0. Y el peso específico del agua es el mismo, ¿no? No cambia eso. Y obtenemos una respuesta, les decía, en pascales. A ver, los que están con calculadoras, ayúdenme con ese cálculo. ¿Cuánto sale en 9810 por 2? Sale 19.600. Ya, 19.620, ¿no? 20. Ya, muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, al simplificar las unidades, va a quedar newton sobre metro cuadrado, ¿ya? Porque este metro se simplifica con uno de estos metros y queda solamente newton sobre metro cuadrado, queda en pascales. Esta respuesta también es válida, pero este es en el punto B, ¿no? Este es en el punto B. Esta respuesta que hemos obtenido está en pascales, pero yo ya sabía más antes la respuesta, ¿no? Antes de saber en pascales, yo ya sabía, pero en columna de agua. Así que cualquiera de los dos es válido. Ya, en este caso, porque es agua, Si fuese aceite u otro líquido diferente, tienen que irse directo a la fórmula. Y así van a hallarlo bien. Y después ya si quieren convertirlo, después de utilizar bien la fórmula, después ya lo pueden convertir en columna de mercurio, en columna de agua, lo que quieran. Pero aquí es válido hacer la respuesta directa porque en este caso el líquido es agua y puedo dar la respuesta directa. Ahora, esta respuesta de 2 metros de columna de agua, si la quieren comprobar que está bien, tendrían que convertir, ¿no? Con factores de conversión, conviértanlo a pascales y tienen que darles esto. Y van a ver que les va a dar lo mismo, ¿no? Para el inciso C tendríamos también algo parecido que el inciso B. Solo hay que tener cuidado con la altura, ¿no? Eso va a cambiar, nada más.
para el inciso C tendríamos aquí un punto C y veamos a ver el gráfico. ¿Cuánta agua hay encima del punto C? ¿Cuánta altura de agua hay en total? Tiene que ser desde el punto C hasta la superficie. En total tenemos 3,8 metros, ¿no? 2 más 1,8 es 3,8. Entonces, esa es toda la altura que vamos a decir que presiona al punto C. ¿Ya? Hace presión sobre el punto C, toda esta altura de agua, 3,8 metros. Entonces aquí anotamos 3,8 metros de columna de agua. 3,8 metros de columna de agua. Ahora, si queremos hacerlo con la fórmula, entonces solo cambia igual la altura, ¿no? Para hacer la presión en C, la presión manométrica en el punto C, cambia esta H nada más, que sería 3,8. Las respuestas igual salen pascales. Veamos a ver cuánto sale. Ahí me sale 37.278 pascales. Y listo, ahí terminaría los 3 cálculos de las presiones manométricas que hay sobre el punto, sobre los 3 puntos, ¿no? Sobre el punto A, sobre el punto B y sobre el punto C. ¿Hay alguna pregunta en este ejemplo de calcular las presiones en los 3 puntos? Pueden preguntar cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si sobre esta agua tenemos aceite, ¿no? Si se ha derramado un barco con aceite y se ha acumulado encima del punto A aceite, ya no está encima de la atmósfera, ¿no? Entonces ahí ya el punto A ya estaría sometido a una presión manométrica diferente de 0, porque ya tendría una pequeña altura de aceite sobre sí, y eso también se aumentaría al punto B, esa altura de aceite, y al punto C también se aumentaría la altura de aceite. O otras cosas pueden preguntarme lo que se les ocurra, ¿no? Dice, en este caso, por decir, ¿Sí? ¿qué pasaría si no calcularíamos con el agua, sería con otro líquido? Ah, ya, con otro líquido, muy bien la pregunta, entonces directamente la fórmula tendríamos que aplicar, ¿no? A ver, haremos un ejemplo. Vamos a decir, en un tanque de almacenamiento se tiene aceite, y del aceite vamos a dar su SG, ¿ya? La gravedad específica del aceite ya les he dicho que es menor que del agua, ¿no? Así que 0,85. Se tiene un aceite de SG, gravedad específica de 0,85. Calcular la presión manométrica que hay en un punto a una profundidad de 1,25 metros. Ahí está, entonces vamos a hacerlo con el aceite, este ejemplo.
El gráfico lo vamos a sacar de aquí ya. Vamos a utilizar este gráfico para hacer una vista de cómo sería esta situación. Vamos a decir que el tanque está abierto a la atmósfera, ¿no? Ahí está. Entonces, este va a ser el tanque de aceite. Y nosotros queremos saber qué presión hay a una profundidad de 1.25 metros, ¿no? Así que voy a colocar un punto. El punto A, que va a estar a una altura a una profundidad de 1.25 metros, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos aquí. Ahí está el punto A y su profundidad es de 1.25 metros, ¿no? Entonces, para los cálculos, o si quieren también le podemos añadir su profundidad en el gráfico. Estaríamos hablando de esta profundidad, ¿no? Desde el punto A hasta la superficie del aceite. Bueno, entonces en este caso tendríamos que hacer lo siguiente. Miren, la fórmula no cambia. La fórmula va a ser presión es igual a peso específico por altura, pero ahora de aceite, ¿no? Entonces, presión manométrica en el punto A va a ser igual a peso específico del aceite por la altura que tenemos hasta el punto A. Entonces, en esta fórmula ahora trabajamos con los datos que hay que reemplazar, ¿no? Eso es importante. Entonces, la altura la conocemos, 1,25 metros, pero el peso específico del aceite no lo conocemos directamente, sino indirectamente, ¿ya? Digo indirectamente porque cuando conocemos el SG de un líquido, de una sustancia, cuando conocemos el SG, es como si conociésemos su densidad o su peso específico, ¿ya? Porque el SG nos da cualquiera de los dos valores. Solamente que hay que hacer un pasito para obtener ese valor de la densidad o el peso específico. Entonces, en este caso igual vamos a trabajar en el sistema internacional y quiero esta densidad, este peso específico del aceite en estas unidades, ¿no? De newtons por cada metro cúbico, ¿no? Pero este es del agua. Este es del agua, pero ahora quiero del aceite. Quiero del aceite y reemplazarlo eso aquí. No es 9810. ¿Cuánto será? Ahorita vamos a ver. Para eso necesitamos recordar lo que hemos visto al principio de hoy día, el concepto de gravedad específica. Fíjense, en este último ejemplo que hemos visto hace rato, de la gravedad específica, justamente está, si tenemos la gravedad específica de un aceite, en este caso era del diésel, ¿no?
que también es 0,85. Con eso, con la ayuda de ese dato hemos calculado el peso específico en newtons por cada metro cúbico, justo en lo que queremos ahora, ¿no? En el sistema internacional. Entonces, ¿cómo ha sido la solución? Recordando de ese dato, la solución ha sido utilizar la fórmula del SG, despejar el gamma del diésel, reemplazar los datos de SG del diésel por gamma del agua. Aquí está, SG del diésel por gamma del agua, al despejar de esta fórmula. Entonces, si yo quiero hallar el SG de un aceite, o en este caso del diésel, simplemente multiplicamos su SG de ese aceite o de ese diésel por gamma del agua. Ese es el paso que falta, utilizar esta fórmula. Entonces, tal y como está aquí, si yo quiero saber el gamma de un aceite, utilizo esta fórmula, SG del aceite por gamma del agua, ¿ya? Tal y como está aquí, obtengo el resultado. Ahora os reemplazo esta forma de calcular el peso específico de un aceite o de un líquido. Utilizo esta fórmula para reemplazarlo ahora, pero en este tema de presiones, porque aquí yo quería saber el gamma del aceite, pero no lo sé en realidad. Sé el SG, pero no sé el gamma. Entonces, para el gamma viene esta fórmula. Esta fórmula de acá nos da lo que está en gris. Eso nos da el gamma del aceite, ¿no? Pero hay que cambiar a diésel por aceite nada más. Entonces tenemos que multiplicando el SG del aceite por el gamma del agua, obtenemos gamma del aceite. Y listo, esa es la situación. Entonces aquí vamos a reemplazar datos. SG del aceite 0,85. Sin unidades. Gamma del agua en el sistema internacional. En el sistema internacional es un valor de 9.810, ya saben, newtons por cada metro cúbico. Y el valor de H en este ejercicio de presiones manométricas es de 1,25 metro, ¿no? 1,25 metros. Y listo. Como esto no tiene unidades, no afecta en las unidades del resultado. Esto con esto, hace rato hemos visto que da pascales, ¿no? Porque es una combinación de newton sobre metro cúbico por metro, se simplifica metro, hemos dicho con metro cúbico, y aparece newton sobre metro cuadrado, lo que nos va a dar en pascales. ¿Cuántos pascales da? Con la calculadora, a ver, ¿me pueden decir cuánto dan? 10.423. Ya, 10.423, con un decimal vamos a colocar, 1, 1 pascales. Entonces ahí está. Cuando trabajamos con aceite o con otros líquidos, ya no puedo dar la respuesta directa, ¿no? Es decir, en el punto A, la presión manométrica en el punto A es 1,25 metros de columna de aceite, no puedo decir eso. Ya. Entonces, en este caso del aceite, utilizamos la fórmula de gamma por H. ¿Ya? Gamma del aceite por altura. Y obtenemos esta respuesta. Ya, muy bien la pregunta, la duda que han realizado. Bueno, creo que vamos a quedar ahí porque si no se va a extender mucho la clase. La siguiente clase vamos a analizar algo muy interesante, que son las prensas hidráulicas. Miren lo que sucede cuando tenemos, en vez de aceite, ya digamos, imagínense que esta parte amarilla es un pistón, ¿no? Un pistón como en las jeringas, ¿no? Que tiene que cerrar el líquido que hay adentro. Un pistón. Aquí hay un pistón más grande, de más área. Y lo interesante es que cuando a este pistón pequeño le aplicamos una fuerza digamos de 100 newtons, ¿ya?
una pequeña fuerza de 100 newtons, le aplicamos encima, empujando al pistón abajo, empujamos abajo, transmite la presión, toda la presión se transmite y la presión aparece aquí, pero como tenemos más área aquí, entonces la fuerza aumenta. Entonces los 100 newtons que aplicamos aquí hacia abajo empujando este pistón pequeño, con la presión que se transmite a una mayor área, la fuerza aumenta. De los 100 newtons, aquí puede aparecer mucho más, dependiendo de las áreas. Pueden aparecer el doble de fuerza, o bueno, en general más fuerza. ¿Ya? De los 100 newtons que teníamos acá, aquí puedo levantar un auto ya, o otra cosa pesada, aplicando aquí poca fuerza. Y así funcionan los tractores, con sistemas de tubos con aceites hidráulicos. Aplican una pequeña fuerza aquí agrandan esta área, y aquí una fuerza grande aparece que puede cavar la tierra, alzar cosas y muchas cosas, ¿no? Con las máquinas hidráulicas se pueden hacer, o las gatas hidráulicas, ¿no? Para arreglar automóviles. Funciona con ese principio, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya en la siguiente clase terminamos hidrostática y la subsiguiente empezamos hidrodinámica. Muy bien, entonces hasta aquí sería la clase de hoy día. Últimas preguntas de este ejercicio del aceite, del tanque de almacenamiento de aceite. Pueden preguntar. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces voy a detener la grabación.